Aquí nos visita el licenciado Rodríguez Prats esta semana. Nos da gusto saludarlo como siempre. ¿Cómo le va, licenciado? Pues, mi estimado Hugo, mira, yo creo que hay un evento en el que debemos analizarlo y extraer muchas lecciones, no tan solo para nuestro país, sino para toda Latinoamérica. Las elecciones ayer en Chile. Tal parece que está habiendo una fuerte confrontación en toda Latinoamérica de algo que en su tiempo parecía superado. Dos proyectos totalmente polarizados. Por una parte, lo que se ha dado en calificar el neoliberalismo, o sea, la política económica de mercado, lo que es privatizar la empresa que estaban en manos del Estado, lo que es también cuidar la macroeconomía, cuidar el Estado de Derecho, y en el otro extremo una política calificada también como populista o como de izquierda. Desde mi punto de vista, ya las denominaciones izquierda y derecha ya no tienen ninguna validez hoy en día. Chile vivió en 1973 un gran entusiasmo cuando llegó Salvador Allende y generó una gran expectativa de cambio. Desde mi punto de vista, en su instrumentación empezó a afectar intereses que al final de cuentas vino el resquebrajamiento, la caída muy lamentable de Salvador Allende, porque Chile es un ejemplo para toda Latinoamérica y es un ejemplo de democracia. Yo espero que no suceda lo mismo. Chile nos dio una lección para mí tan importante como la caída del muro de Berlín en Europa. Creo que en alguna ocasión lo dije en tu programa. Fue el 5 de octubre del 88 cuando toda la oposición hizo un frente común y terminó la dictadura de Pinochet con aquel famoso plebiscito en donde gana el no, la prolongación del gobierno de Pinochet. Ahora tenemos que entender algo, no es lo mismo pegar gritos desde la oposición y hacer críticas que ejercer el poder, y eso lo digo inclusive hasta en críticas a mi propio partido. El PAN fue oposición por mucho tiempo, tuvo 2 sexenios, y hubo errores, hubo saldos positivos, hubo políticas correctas, pero tendremos que reconocer que se cometieron errores graves, y la ciudadanía nos pasó la factura. Y eso sucede, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, que surgió del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y ahora Daniel Ortega es una dictadura peor que la de Somoza. Surgió en Cuba, que generó una gran esperanza, y hoy las cifras y los datos en Cuba son tremendamente trágicos en todos los órdenes. Surgió en Venezuela, está el problema de Argentina. Perú, Pedro Castillo le ganó a Keiko Fujimori con una esperanza también y una bandera de izquierda, y hoy ya tiene una calificación reprobatoria, no ha podido integrar un buen equipo y ya se habla inclusive hasta de procesos para intentar suspender su gobierno. Hay figuras semiparlamentarias en Perú sumamente interesantes. Entonces me gustó mucho los discursos de ayer, vi muy centrado a Gabriel Boric hablando de cambios de peldaño a peldaño, llamadas entre José Antonio Kast y el mismo Gabriel Boric, una conferencia conjunta con Sebastián Piñera. O sea, nuevamente Chile nos da una lección de madurez, de equilibrio, que yo espero que se vaya consolidando y continúe en su vida institucional. Pero también una segunda reflexión muy importante, Hugo. El poder legislativo, la Asamblea Parlamentaria en Latinoamérica, no podemos decir que en el siglo XX haya tenido un desempeño protagónico. Digamos que era un convidado de piedra. Los países caían por golpes de Estado, no por confrontación de poderes. A partir del 92, que se le hizo juicio político a Fernando Collor de Mello en Brasil por un asunto de corrupción, el poder legislativo se ha posicionado.
Después vino el caso de Abdalá Bucaram en Ecuador. También tuvimos casos en Guatemala. Ahí está el caso de Perú, con todos estos cambios. Entonces, el Parlamento chileno tiene una conformación plural y podemos ver cómo en su desempeño estaría abocado para evitar esta crisis, como también sucedió, por ejemplo, en el régimen presidencial, en el caso de Donald Trump en Estados Unidos, que el poder legislativo, la Asamblea Parlamentaria, con parlamentarios del tamaño de Nancy Pelosi o Alejandra Ocasio-Cortez, detuvieron y frenaron muchas de las políticas de Donald Trump, y al final de cuentas el Mike Pence, su mismo vicepresidente, evitó lo que fue un atentado o casi un golpe de Estado el 6 de enero del año pasado. Entonces tenemos que entender que gobernar no es fácil. Eso de llegar y parto de cero y todo aquí está mal. Me gustó mucho las reflexiones de Gabriel Boric de darle continuidad a las políticas que han operado, de cambios paulatinos, institucionales, de que muchas veces es una frase de Nietzsche, pero en lo fácil está el error, cuando se cree que se llega al poder y se resuelve todo y las cosas resultan sumamente más difíciles. Y esto nos da mensajes a México. O sea, México está entrando en una polarización similar. Hacia el 24 podemos tener una confrontación, un choque de trenes. Ojalá y nos esmeremos en mejorar nuestras asambleas parlamentarias, nuestro poder legislativo, porque ahí es en donde se amortigua, ahí es el recinto donde se reúnen adversarios para que emanen acuerdos y para que se ventilen las crisis. Jesús Reyes Heroles decía: mientras en un recinto discutamos aún en forma acalorada y en forma irascible, siempre será preferible a la protesta desbordada en las calles o en el campo mexicano. Esta es la reflexión, porque lo que sucedió ayer en Chile, repito, nos lleva a muchísimas reflexiones y con toda certeza vamos a ver muchísimos editoriales y análisis en el futuro sobre este tema. Me queda claro esto que decía usted de la no vigencia ya de las izquierdas y las derechas. Sin embargo, porque ya los lo he dicho antes, ¿no? Sin embargo, aquí hacen un trabajo creo interesante y fíjese, pues llevándole un poquito a la contra, ¿no? 24 horas este portal de noticias habla o sitúa en la izquierda México, Cuba, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Habla de ¿qué? De 9. Mientras que aquellos donde está en la derecha, Guatemala, Colombia, Ecuador, Brasil, Paraguay y Uruguay. Aquellos que son de centro, República Dominicana, El Salvador, Costa Rica y Panamá. Así ponen el mapa en América Latina. Mira, Gloria Álvarez es una escritora guatemalteca que tiene ya varios libros escritos. Dice que ella hablaría de lucha de republicanos contra populistas, porque lo importante es respetar el derecho, respetar la división de poderes, respetar los términos para los que fuiste electo. De todos los de los países que tú mencionas como de izquierda, son dictaduras que se han permanecido, se han eternizado en el poder. Estás mencionando a Venezuela, estás mencionando a Cuba, estás mencionando a Nicaragua, estás mencionando en Argentina, que acaba de tener un derrumbe muy fuerte. Entonces, y estás mencionando violaciones, por ejemplo, graves del Estado de Derecho, como las estamos viviendo en México. Entonces, tendríamos que entrar en esa discusión, porque, por ejemplo, esa izquierda ya no te habla del Estado empresario, ya no te habla de expropiaciones. Ya te habla de un rector de la economía, lo cual es correcto. Te habla de programas sociales. O sea, está entrando una corriente que en Europa surgió como socialdemocracia. Tal vez el país que represente con mayor claridad esto sea Brasil, con Lula da Silva y Dilma Rousseff, que no fueron extremistas. Y ahí hay un gran político que es Fernando Henrique Cardoso. Pero en Latinoamérica hay ejemplos. Por ejemplo, Ricardo Lagos,
que también pudiéramos clasificarlo como un presidente que venía del Partido Socialista o Madeleine Bachelet, y gobernaron muy bien. Y hubo continuidad e integraron gobiernos con distintos partidos políticos en alianza con Democracia Cristiana. O sea, yo siento que el siglo XXI abre muchas incógnitas y nos lleva al ejercicio de coordinarnos. Los principios que señaló Patricio Aylwin para mí son clarísimos. Toda la verdad que aflore, toda la justicia que sea posible. No me obliguen a meter a la cárcel a Pinochet porque esto se desgarre de nuevo, y hagamos un ejercicio de reconciliación. Y varios partidos dijeron 4 principios que me parecen que por ahí podemos partir, porque un gran mexicano, Mariano Otero, decía: el pacto en lo fundamental. Tengamos diferencias, izquierda, derecha, pero hay un pacto en lo fundamental. Primero, la preeminencia del interés nacional. Segundo, deslindemos lo económico y lo político. Tercero, enfrente no tienes a un enemigo que tengas que eliminar, sino alguien con el que tienes que entenderte. Y cuarto principio que me parece muy importante: no todo debe ser partidizado. Esta obsesión de que esto es de izquierda y esto es de derecha, lo único que hace es evitar acuerdos. Yo creo que ese tema ya está superado. No debemos encasillar, no debemos encajonar. Yo puedo decirte muchísimas expresiones, muchísimas actitudes del presidente López Obrador que corresponden al pensamiento de derecha, al pensamiento conservador. O sea, en su política económica en muchos casos son tesis neoliberales. El no incurrir en deuda, el no incurrir en déficit, esas son tesis neoliberales, eso corresponde al consenso de Washington. Entonces, es un tema que estamos atrapados, que yo creo que debemos superar y mejorar. Ojalá y lo intentemos de aquí al 24. Este año que está por comenzar, de acuerdo a las cuentas que usted nos ponía, se cumplirán entonces 30 años de que el Parlamento en esta parte del continente pues se va a desarrollar, no sé si a consolidar, qué más quisiera yo, ¿no? Mira, si nos asomamos a Europa, que siempre será un ejemplo. ¿Cuánto le tardó allá en Europa? Mira, bueno, el Parlamento inglés, que para mí es el Parlamento modelo, dicen que hay 5 instituciones perfectas en Europa: el ballet ruso, la ópera italiana, la curia del Vaticano, el Estado Mayor alemán y el Parlamento inglés. Presumen porque el Estado Mayor alemán, bueno, pero el Estado Mayor alemán en su tiempo también tuvo un cierto prestigio, y el Parlamento inglés. Yo he estado en las sesiones, por ejemplo, de los miércoles, en donde va el primer ministro y se confronta. España nos está dando un gran ejemplo de asamblea parlamentaria. Italia tiene también una vida parlamentaria muy rica. Todas las naciones recientes que se han incorporado a la democracia se han ido sobre el régimen parlamentario. Para mí el régimen parlamentario es mejor que el régimen presidencial, amortigua más las crisis, con un problema que tiene que tener calidad. Y ahí entramos en un terreno de la cultura política. Los partidos tienen que enviar gente con perfil parlamentario, saber discutir, saber debatir, levantar el nivel de la deliberación, de la discusión. Eso es importantísimo. Licenciado Rodríguez Prats, Dios mediante nos veremos ya hasta la próxima semana, después de Navidad, así que aprovecho para desearle lo mejor. Lo mismo para siempre, ti. con todo afecto. Con gran generosidad que te has portado conmigo, y XBT y los hermanos Sevilla, que esta es mi casa. Es así. Y que yo los lunes los disfruto enormemente de venir a dialogar contigo, como en esta ocasión. Una feliz Navidad a toda la familia también. Vámonos a la pausa que sigue, son las 2:20 ya.